día especial, allí teníamos el anuncio en vivo y en directo desde Córdoba Capital, desde el Centro Cívico, la resolución de Córdoba con el COE Central para ver cómo se continúa con las flexibilizaciones en las zonas blancas de la provincia. Esto tiene réplica en todo el país. Va a actuar de la misma manera las distintas gobernaciones, las distintas intendencias, para ver cómo se adaptan a lo que fue el anuncio presidencial del día de ayer. En esta nueva fase de la cuarentena, algunos lugares continúan el aislamiento obligatorio y en otros tantos, que es la gran mayoría, comenzamos a vivir en un distanciamiento social. ¿Qué implica todo eso? Bueno, un cambio, por supuesto, en la vida de todos. Pero vamos a conversar con Daniel Montoya, que es politólogo y consultor. Daniel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días acá desde Buenos Aires. Muy buen día. Un placer, Daniel. Y Juan Pablo Schinello, analista político de la consultora Clivages. Juan Pablo, también a vos. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿De qué lugar de Buenos Aires? En este momento estoy en el aeropuerto de Seiza, pero vivo en el Gran Buenos Aires, en La Matanza. Bueno, situación complicada, ¿no? Allí con este tema, con estas resoluciones que se han tomado y con el virus. Y Daniel también en Buenos Aires. Sí, bueno, en la provincia de Buenos Aires, todo lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, hoy está adquiriendo prácticamente el 90% de los casos de coronavirus en la Argentina. Nosotros somos parte de este 15% que va a mantener la cuarentena tal cual la conocemos, y especialmente en los partidos del Gran Buenos Aires, ¿no? Ahí donde se ve la situación un poco más complicada, si bien la situación en la ciudad ha desbordado en muchos puntos, como lo es en la Villa 31 de Retiro y en distintos barrios emergentes. Bueno, ¿cómo sintieron el discurso? Bueno, a mí... Sí, dale, te escuchamos. No, decía que a mí en particular me agarró después de 3 meses en Córdoba. Volví ayer a la ciudad de Buenos Aires y bueno, me llamó mucho la atención digamos, el cambio. En Córdoba prácticamente te diría que en los barrios periféricos la vida es bastante normal, pero acá en la ciudad de Buenos Aires, digo, más allá de algunos rumores que había instalado, sobre todo uno cuando prende la televisión, la realidad de la calle era un poco diferente, en el sentido que se ve claramente que la gente ha internalizado el riesgo de esta pandemia, y te digo, ayer a las 8 de la noche, que en una zona que es un claro indicador que son zonas neurálgicas de la ciudad de Buenos Aires, prácticamente la ciudad está desierta. Y es fundamental lo que estaba hablando Daniel, la referencia que hacíamos también nosotros durante el programa, el hecho de la conciencia social, ¿no? Y ese tomar conciencia de que la vida se va a ir recuperando de a poco, su normalidad entre comillas, pero que justamente vamos a tener que hacerlo con ciertos criterios y ciertas medidas que antes por ahí no la teníamos en cuenta. Bueno, uno de los temas que estábamos viendo hoy, por ejemplo, es el tema... Fíjate cómo uno de los efectos palpables es el tema de los contagiados. Es visible el tema de la disminución del promedio de edad de los contagiados, con lo cual lo que estás viendo claramente que es el efecto que se ve, que los mayores están internalizando más el riesgo, son los que están más guardados, y por supuesto los jóvenes, ante el dato, la información y la evidencia de que tienen, digamos, menor riesgo en caso de contagiarse. Inclusive vos ves los índices de mortalidad de los sub 40, de los sub 30 es bajísimo. Lo que se está viendo claramente acá en la ciudad de Buenos Aires, ves que es increíble porque los contagiados están aumentando, pero la mortalidad está bajando, con lo cual, y vos ves el promedio de edad de los contagiados baja, estás viendo un efecto claramente que se ve que los mayores están internalizando el riesgo, y por ahí, bueno, los que están tomando un poquito más digamos, que son más audaces naturalmente, son las poblaciones más jóvenes. Bueno, ¿y cómo lo escucharon al presidente en la jornada de ayer? Bueno, a cada 15 días tenemos una conferencia con características similares, pero ¿qué sintieron cuando lo escucharon ayer? Bueno, yo primeramente algo muy claro, ¿no?, que dijo el presidente, que a partir de ahora surgen 2 países, ¿no? Un 15% que mantiene la cuarentena y un 85% que inicia este distanciamiento social. Recién escuchaba un poco lo que decía el ministro de Salud de Córdoba, en la cual ponía solamente a la ciudad de Córdoba
dentro de este 15%, ¿no?, que todavía mantiene la cuarentena. Surgen un montón de dudas, ¿no?, de cómo va a funcionar esto, pero claramente el área metropolitana de Buenos Aires es el área más perjudicada por el coronavirus, es el área más sensible, con aquellas 7, 8 ciudades, ¿no?, que nombró el presidente, como lo que es el Gran Córdoba, el Gran Resistencia, Trelew y algunas ciudades del Alto Valle de Río Negro. Ahí veremos, ¿no?, dos planes seguramente distintos. Uno que continuará con la ampliación de actividades. Ayer el presidente nombró 3 actividades productivas que creo que son las fundamentales, ¿no?, de la Argentina, que la actividad agropecuaria dijo que estaba en su totalidad funcionando, el 81% del comercio y un 79% de la industria. Bueno, veremos a partir de ahora qué programa, qué medida desarrolla para ese 85% del país que se encuentra prácticamente libre de coronavirus o con un riesgo muy bajo, ¿no? También destacar algunas cosas, ¿no?, que dijo el presidente, el concepto de la araña, nombró el concepto de la araña como el área metropolitana de Buenos Aires, la forma de un cuerpo, una araña, y las distintas patas saliendo a las distintas provincias. Bueno, veremos a ver cómo se desarrolla esto, cómo se descentraliza el área metropolitana de Buenos Aires y cómo se va avanzando en un proceso que va a llevar tiempo, pero que es una gran posibilidad, ¿no?, que se abre, tener el 85% del país libre de coronavirus o con un porcentaje muy bajo de contagios. Me parece que abre una oportunidad en la Argentina para que empiece a producir y empiece a desarrollarse. Con respecto a un análisis un poco más político, bueno, en el día de hoy escuchamos a Patricia Bullrich siendo muy crítica con la extensión de la cuarentena y el momento que se está viviendo, sobre todo en la zona del AMBA. Pero a nivel nacional hay algunas críticas también sobre que estamos siendo gobernados por los infectólogos, los médicos, y que los políticos no se animan a tomar la rienda de las decisiones. ¿Cómo lo observan? ¿Está bien eso? ¿Es el momento de actuar más con el pensamiento político o hay que dejar correr este pensamiento del grupo de profesionales, los infectólogos que están recomendando? Mirá, ahí uno lo que está viendo, y es como una especie, en esa mesa que se vio anoche, hay como una especie de grieta que es visible, por supuesto es muy sutil, pero es el tema el problema sobre todo lo tiene, digamos, uno de los componentes de esa mesa, que es Horacio Rodríguez Larreta, que por supuesto el núcleo de su electorado está acá en la ciudad de Buenos Aires. Y si uno ve, digamos, hace digamos, desmenuzaje en detalle las encuestas, pues lo que ve es que más o menos un 70% digamos, de la población está acompañando las medidas. Ahora hay un 30% que se opone y que está ponderando más cuestiones que tienen que ver con el riesgo económico y todo eso. Bueno, si vos indagas hacia adentro de ese 30, mayormente son, digamos, votantes en el pasado de esto que era Juntos por el Cambio, digamos, son votantes macristas, y lo que se está percibiendo claramente es esta especie de ambigüedad en la que tiene, por supuesto, que navegar sobre todo Horacio Rodríguez Larreta, en el sentido que Patricia Bullrich no es nada más y nada menos que la presidenta del partido, y uno está viendo claramente cómo están, digamos, mordiendo los talones al oficialismo en todos los medios de comunicación. Y bueno, el otro día con esta declaración tan fuerte, de tan alto voltaje, digamos, rotulando esto como una infectadura. Y no solo eso, sino que además, digamos, equiparando prácticamente esta situación con la de algunos procesos, digamos, de dictaduras, de autoritarismo, de un montón de conductas del pasado. Así que lo que ves claramente es que esto, obviamente, que donde más afecta, digamos, lo que estaba recién hablando Juan Pablo, prácticamente el resto del país está funcionando normalmente. Hay muchas actividades que tienen que ver con las actividades industriales acá mismo de la provincia de Buenos Aires que se pueden ir abriendo, pero obviamente que este proceso, el distrito, es lo que yo les contaba que percibí acá claramente anoche, el que lo sufre más, digamos, nítidamente es la ciudad de Buenos Aires, no solo por la densidad que tiene poblacional, la mayor parte de la gente vive en departamentos, vive agrupada, está el tema de la actividad, imagínate, con
los colegios parados, los clubes, un montón de actividades que hacen a la vida habitual de los porteños. Y después, por el otro lado, no nos olvidemos que la ciudad de Buenos Aires es el principal enclave económico del país. Entonces, obviamente que está muy en tensión el tema de las actividades económicas de la ciudad de Buenos Aires. Básicamente tienen que ver con servicios, bancos, empresas tecnológicas, un montón de actividades que están prácticamente paradas. Esa situación es muy especial y le traslado la pregunta a Juan Pablo, reformulándola un poco. Hay políticos, hay gobernadores, intendentes, bueno, de acuerdo al lugar, que están muy cómodos, entre comillas, con el COE, con ese sacar la decisión política de abrir, de cerrar, de manejar esta situación. Lo decide, claro, el COE. Sí, bueno, mira, lo que veo yo es que hay dos variables, ¿no? Siempre en la política que están en disputa, uno es la sociedad y otro es el mercado o la economía. Hoy se ha agregado una tercera variante que es la salud, y en esa disputa, hoy la salud, obviamente que el gobierno lo ha elegido como prioritario, por lo tanto, las cuestiones sociales y las cuestiones económicas pasan a un segundo plano. Es obvio que con tantos recursos destinados a la salud, no solo recursos económicos, sino recursos políticos, recursos de gestión destinados a la salud, y que no se sature el sistema de salud argentino, provoca que alguna de las dos áreas se abandone. Yo creo que inicialmente el gobierno está planteando, ¿no?, el tema económico fuera del área metropolitana de Buenos Aires, en este 85% restante del país, que es donde está poniendo la mayoría de las fichas. Como dice Daniel, ¿no?, el 48% del PBI argentino proviene del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, del AMBA. Entonces, Argentina obviamente que se va a encontrar con un problema económico de acá hasta que termine la pandemia, y seguramente continuará. Bueno, veremos cómo el gobierno se las ingenia para salir de esto. Mientras tanto, es lógico que se sienta cómodo porque los resultados en materia de salud le están dando, creeríamos, favorablemente, ¿no? Especialmente si lo comparamos con los países vecinos, Brasil y Chile, y podríamos incluir a México también, que son los que se disputan el liderazgo en América Latina, ¿no? Lo han hecho históricamente. Argentina, Brasil, Chile y México son los 4 países con mayor economía, ¿no?, en América Latina, y entre estos países está la disputa. Argentina hoy está teniendo una ventaja, al menos en la salud. Veremos cómo se desarrolla en lo económico y en lo social, con la vuelta a las clases, con la vuelta de todo tipo de actividad económica, y cómo la Argentina logra que este 48% del PBI, que solamente se desarrolla en un radio de 50 kilómetros desde la ciudad de Buenos Aires, se distribuye a través de todo el país, y Argentina vuelve a tener un estándar productivo mucho más importante, ¿no? Todo un desafío. Repensar también la economía de nuestro país y repensar la federalización de los distintos recursos. Es lo que se viene, también una tarea más que interesante. Muchas gracias a los dos. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Hasta luego. Un abrazo. Buenos días. Muchas gracias por participar del último café de Telediario Federal.